La mansión Winchester es una mansión ubicada en San José, California. Esta mansión consta de 4 o 5 acres, 24.000 m. Fue la residencia de Sarah Winchester, la viuda del magnate, inventor del rifle de repetición William Wirt Winchester. La casa estuvo en constante construcción durante 38 años, hasta que Sarah falleció. Pagó aproximadamente $5.500.000 de 1922, lo que equivaldría a $71 millones de hoy. Hoy la mansión es usada como atractivo turístico, nombrada la mansión misteriosa de Winchester, Winchester Mystery House, en inglés. Es denominada también el lugar más embrujado de todos los Estados Unidos. Antes de entrar a dicha casa, se te advierte que no debes de entrar solo, porque si te pierdes, no te aseguran que te puedan encontrar. Sanatorio Waverly Hills, Louisville, USA. El Sanatorium Waverly Hills abrió sus puertas en 1910 y albergó a miles de pacientes tuberculosos. Sus instalaciones alojaban en un principio entre 40 y 50 pacientes, pero debido a la gran cantidad de infectados llegó a tener a más de 400 enfermos. Waverly Hills funcionó durante más de 50 años, pero después de que se creara un nuevo antibiótico eliminó drásticamente los casos de tuberculosis. El hospital cerró sus puertas en 1962. Un año después, Waverly Hills reabrió sus puertas como el hospital geriátrico, pero volvió a cerrarse en 1980 cuando las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos a los pacientes. Según estimaciones en Waverly Hills, al menos 6.000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento. Entre sus tratamientos, cabe destacar electroshock y cirugías experimentales, la colocación de sacos de arena pesados. La rectoría de Borley fue una mansión de la época victoriana situada en el pueblo de Borley, condado de Essex, Inglaterra. Fue construida en 1863 en el mismo sitio donde se hallaba situada otra rectoría y destruida por un incendio en 1939. Esta rectoría saltó a la fama debido a una serie de presuntos fenómenos paranormales que sucedían habitualmente en el lugar según algunas personas que residieron en el edificio. En 1939 la historia de Borley, que ya era conocida en todo el país, fue seguida por el Daily Mirror. Además, en la etapa final en la que el edificio se hallaba en pie, los sucesos fueron investigados por el prestigioso investigador Harry Price, el cual lo describió como The Most Haunted House in England, la casa más encantada de Inglaterra, frase que captó poderosamente la atención de la prensa. Tiempo después sería considerada la casa más encantada del mundo. Casa de Malasaña, Madrid, España. Hubo varios sucesos en este edificio, pero los más graves comenzaron en mayo de 1945. Felipe de la Braña Marcos fue hallado muerto de un golpe en la cabeza, en su mano derecha sujetaba un mechón de pelo del homicida. En abril de 1964 la joven Pilar Agustín Jimeno estranguló a su recién nacido, para ocultar su deshonra. Envolvió el cadáver en una toalla y lo metió en una cómoda. Lo encontró su hermana unos días después. En mayo de 1662 José María Ruiz Martínez asesinaba a su mujer y a sus 5 hijos de 14, 12, 10, 5 y 2 años. Fue él mismo quien llamó al 091, aunque dijo que solo hablaría con un padre carmelita. Y así lo hicieron. La policía recogió al religioso, el padre Celestino, que habló con el asesino desde un balcón del edificio de enfrente. Los curiosos se contaban por decenas. El sastre vestía un pijama lleno de sangre y no dudó en exhibir los cadáveres mutilados de 3 de sus 5 hijos muertos. Luego, mostró la pistola y exclamó: «Esto es para mí. Dios no me lo tendrá en cuenta». Más tarde, dentro de la casa, se oyó un tiro, el de su suicidio. Nunca sabremos los motivos de esta locura. Edificio maldito de Patraix, Valencia, España. 9 muertes extrañas desde el año 1968. Fue construido en 1957, ese año fallecieron 81 personas por una riada. Comenzaba la andadura de este edificio con mal presagio. En 1968 encontraron los cadáveres de la conocida vedette Gracia Imperio y su exnovio. La policía halló las espitas de gas abiertas, nunca se aclaró el asunto. Tiempo después, otro vecino fallece al caer o tirarse por el hueco de la escalera. La cuarta víctima fue un joven de 18 años, muerto según parece a causa de las drogas. Las siguientes víctimas fueron una niña de 2 años y su hermano mayor, que cayeron al vacío desde un 4º piso cuando jugaban a saltar sobre una cama junto a una ventana.
Otro vecino fue hallado muerto en su casa en la puerta 15, después de que su madre diera la voz de alarma al no poder localizarlo. En 2012, un toxicómano mata a una prostituta brasileña tras asfixiarla y tira su cuerpo por el hueco de la escalera. La última víctima fue en 2015. Un hombre de 65 años, que fue descubierto ya cadáver debido al olor que desprendía. Masía de Can Busquets, Girona, España. En un pequeño pueblo de Girona, Vallecanera, a escasos kilómetros de la capital, se halla una hermosa villa señorial que antaño fue lugar de gran actividad agraria, la Masía de Can Busquets. El más absoluto silencio recae sobre esta masía y es difícil encontrar datos de aquella época que respalden lo que realmente sucedió allí. Según algunos testimonios, el Mas Busquets era una casa donde vivían dos familias que acabaron matándose entre ellos. Para otros lugareños, sin embargo, los crímenes escondían la más cruda realidad de una guerra civil fratricida sin pies ni cabeza entre una España dividida en dos bandos. Así, los asesinatos por parte de uno de los contendientes fueron enterrados bajo el bulo de una matanza por cuestiones de herencia entre dos familias. Mansión La Laurie, Nueva Orleans, USA. A mediados de 1832, el conocido médico y cirujano francés, el Dr. Louis La Laurie y su esposa Delphine McCarthy, una mujer que pronto sería conocida como Madame La Laurie, adquirieron la mansión en una de las calles céntricas de Nueva Orleans. Poco a poco, Madame La Laurie se iba convirtiendo en una de las mujeres más influyentes de Nueva Orleans. Nadie habría pensado que bajo aquella imagen se ocultaba una persona perversa y macabra, dispuesta a encadenar a una de las criadas a la chimenea de la cocina en pleno verano o a propinar duras palizas a los criados por no doblar correctamente sus trajes de gala. Constantemente cambiaban de criados. En poco más de 2 semanas, habían empezado a trabajar 6 mujeres y 2 hombres nuevos en la casa. Lo que más extrañaba es que los criados despedidos jamás salieron de la misma. Los La Laurie fueron denunciados a las autoridades por el trato que daban a sus sirvientes y obligados a venderlos. Los amigos de los La Laurie dejaron de asistir a sus fiestas. A causa de un incendio, los bomberos accedieron al interior de la residencia, llegaron al tercer piso y abrieron una puerta. Los cuerpos de hombres y mujeres desmembrados se extendían sobre las mesas de operaciones de la sala, algunos con la boca cosida, otros con los ojos extraídos de sus cuencas y conservados en recipientes de formol. Finalmente, al otro lado de la habitación, se hallaban colgadas del techo algunas jaulas de hierro donde todavía había esclavos con vida esperando su turno de martirio y dolor, los cuales fueron liberados inmediatamente, mientras rompían a llorar cuando salían a la calle, siendo conscientes del infierno que habían sufrido dentro de aquella lúgubre y oscura estancia. Auschwitz-Birkenau, Cracovia, Polonia. El 27 de abril de 1940 Himmler decidió la creación del campo, y nombró el día 30 a su primer comandante, Rudolfus. Cerca de 6.500 miembros de las SS sirvieron en Auschwitz con el objetivo de lograr la denominada solución final. La intención principal del campo era el exterminio y cada cámara de gas podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno. La mayoría de los prisioneros llegaba al campo directamente en tren y de ahí a las cámaras de gas, donde eran gasificados con un agente tóxico llamado Ciclón B. Se calcula que en Auschwitz llegaron a morir 1,1 millones de personas, el 90% de ellos eran judíos. Las cámaras de gas de Birkenau fueron destruidas por las SS el 24 de noviembre de 1944 intentando esconder las actividades del campo a las tropas soviéticas. La casa de Amityville, Nueva York, USA. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, Ronald, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Ronald alegó que unas voces en su cabeza le obligaron a cometer este hecho. Sus hermanos tenían 18, 13, 12 y 9 años. La verdadera historia de Amityville comienza días después, en diciembre de 1974, un mes después de los asesinatos. Ese día, otra familia se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron obviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y que gritó: «¡Lárgate de aquí!».
Según los relatos de la época, cuando el sacerdote ingresó a la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de mosca invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y, finalmente fue violentamente expulsado. Hospital del Tórax, Terrassa, Barcelona, España. La lejanía de este hospital hacía que los internos se sintiesen solos y aislados, motivo por el cual se agravaba su situación personal ya que rara vez recibían visitas de sus familiares. Los internos se lanzaban al vacío desde las ventanas de los pisos superiores, cayendo en el jardín trasero del hospital, apodado la jungla, y los gritos de los suicidas cayendo al vacío eran algo habitual, llegando a tener el índice más alto de suicidios. Los rumores sobre sucesos extraños en el interior del hospital y en sus alrededores son bastante comunes. Cerró en 1997 y atendía a pacientes con enfermedades respiratorias.